Lectura de todo lo que está pasando ahí fuera, porque hay varias novedades de una profundidad muy seria. La primera, esta. Cristóbal Montoro y todo el Departamento de Hacienda imputado por vender leyes. Las empresas gasistas pagaban a su bufete, escribían leyes y Hacienda las pasaba limpio para pagar menos impuestos. Esto es lo que dice el auto de un juez que lleva 7 años investigando y que ahora mismo acaba de imputar a quien fuera ministro de Hacienda, a quien fueran sus secretarios de Estado, a quien fuera todo su gabinete, Pedro Gómez. El auto es demoledor porque coloca a otro ministro más de Aznar, también de Rajoy, en esta posición, pero sobre todo porque lo que describe es una compra ya no de una persona, ya no de un partido, sino de acción de gobierno, sobornos a cambio de leyes. Una trama de compraventa de leyes es lo que desvela ese auto del juez Rubén Ruz de Tarragona, en el que describe detalladamente cómo las empresas gasísticas propusieron hasta en 2 ocasiones en diferentes departamentos de Hacienda modificaciones de las leyes para pagar menos impuestos. Estas propuestas fueron rechazadas por el Ministerio de Hacienda y, según recogen los emails que incautó la policía, estas empresas decidieron contactar y contratar al despacho económico de Cristóbal Montoro, y ese contacto y ese contrato tuvo su efecto, porque a cambio de 800.000 euros aproximadamente se modificaron las leyes y se rebajó la tasa impositiva para esas gasísticas. Es más, llega incluso a decir el juez que fue las propias gasísticas las que redactaron la propuesta que finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros. Por esa razón está Cristóbal Montoro y otros 27 miembros de la cúpula de Hacienda de aquellos años imputados hasta por 6 delitos. Hemos hablado de mucha corrupción en este país. Nunca a este nivel. Hemos hablado de personas que podían comprar o vender favores. Hemos hablado de partidos. Esto es gobierno. Gobierno que a cambio de cobrar redacta leyes y las pone en el BOE para favorecer. Insisto, la gravedad de lo que tenemos hoy, la profundidad de lo que tenemos hoy, no lo habíamos visto, ni siquiera en las operaciones tradicionales de Gürtel o en las que hemos tenido hasta ahora. Esta es la gravedad que tenemos hoy y esto es lo que está hoy monopolizando todo el discurso político, Cristina Cañedo, porque el actual Departamento de Hacienda dice esto es de una gravedad sin precedentes. Sí, dicen que esta es la estructura del Partido Popular. Consideran una vergüenza el silencio de Alberto Núñez Feijóo, que hoy no tiene agenda pública, y dicen que siguen trabajando en la misma estrategia, en la de tapar, proteger y negar la corrupción dentro del partido. Piden explicaciones, quieren saber si se están moviendo para eliminarlos, para echarlos del Partido Popular, y además aseguran que esto no es algo pasado porque alguna de esas personas investigadas siguen ahora en el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo. Pues es un ministro más, ¿no?, de todos los que ya hemos conocido de los gobiernos de José María Aznar, que pasan y tienen que pedir y tienen que dar respuestas en los tribunales. Evidentemente la justicia tiene que investigar hasta el final si los hechos que se imputan, que son hechos muy graves, realmente se corresponden. Y esto es lo que en este momento nosotros no podemos más que por supuesto colaborar con todo lo que nos sea requerido, con todo aquello que se nos pida, pero siendo muy importante que se den explicaciones. He escuchado verdaderas burradas por parte del Partido Popular. ¿Y hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene rueda de prensa, ¿no? Hoy no tiene declaraciones, ¿verdad? Hoy no tiene nada que decir. Hoy lo único que se le ocurre al señor Juan Bravo es el Y tú más, eso sí, pero Y tú más premium, para no dar ni una sola explicación, ni una sola justificación y ni una sola acción. Yo he visto al gobierno socialista actuar con contundencia, pero oiga, a las 2 horas de conocer un informe de la UCO, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora dónde está el PP? ¿Ahora dónde están las elecciones del Partido Popular? Cuando conocemos otro caso más gravísimo del gobierno del PP. Vergüenza. El Partido Popular a esta hora guarda silencio. Dice que ha habido aquí una ley que aprueba el Congreso y que la responsabilidad está fuera del Partido Popular. Pero hoy Gabriel Rufián dice ya es la última de las guindas en aquella boda de Aznar. Hoy el portavoz de Esquerra Republicana dice falta por imputar al camarero. Todo lo demás ha caído en aquella boda y hoy cobran nuevo sentido las palabras de Aznar, aquellas de pactar leyes. Hoy se acusa de vender leyes, amnistías.
amnistía fiscal la que firmó Montoro. Hoy cobran nuevo sentido aquellas palabras de Aznar. Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente. Esta es la primera noticia del día e insisto, la profundidad del escándalo es monumental. El esquema de corrupción que dibujan los tribunales es, insisto, de una profundidad que hasta ahora no habíamos visto. Lo que dibujan los jueces que han investigado es esto. Dicen, el Ministerio de Hacienda se convierte en una cara y en una cruz. Se paga a equipo económico y redacta leyes el Ministerio de Hacienda. Equipo económico es el nombre de la empresa Montoro y Asociados, que cuando Montoro entra en la política pasa a llamarse equipo económico. Y esto es lo que dicen los jueces. Los jueces dicen que todos los que estaban en Hacienda jugaban un doble papel. Como legislador Montoro, quien al mismo tiempo había sido socio fundador y presidente de esa empresa Equipo Económico, y quien se trae a sus cargos de la empresa. Se trae a Miguel Ferré, el hombre que mantenía relación con las empresas y que es el mediador, dice el juez. Pero sobre todo a Pilar Platero. Pilar Platero es consejera de Equipo Económico y pasa a ser quien redacta las normas en Hacienda. Junto a ellos, 27 cargos en total que lo que hacen es, según dice el juez, redactar leyes a cambio de pagos a equipo económico. La primera, esta. Una ley en 2014 para bajar los impuestos a las gasistas. Lo que dice el juez es literalmente esto, que hay empresas que pagan y que lo que ocurre es un beneficio fiscal, dando lugar a una situación que puede calificarse como externalización. Quien paga puede escribir su propia norma fiscal, puede pagar menos impuestos. Y dice el juez algo más. Lo único que determina si pagas o no pagas es que hayas pasado por equipo económico, previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer al despacho. El magistrado dice, hay empresas que hacen labores de consultoría, cobran 10 veces menos que el despacho de Montoro. Esto es lo primero que se dice y esta es la primera de las normas, pero es que hay una segunda ley en el año 2018, cuando el Partido Popular está perdiendo el poder y esta ya no es una rebaja de un pequeño impuesto, es la rebaja del impuesto de actividades económicas, el grueso de lo que pagan las empresas y aquí dice el juez esto, que solo con la intervención de equipo económico mediante pago se consigue esta rebaja, que las empresas que querían pagar menos lo habían intentado por la vía oficial 2 veces y no había funcionado, pero que después de contratar a Equipo Económico consigue que la norma que redactan las pocas empresas se vaya al BOE. Esto es lo que dice, que todo esto obedece a una prestación que encubre una comisión para el ejercicio de influencias. Lo que está diciendo la justicia es que hay compra y venta de leyes. Y la batería de delitos de quienes deben velar por la agencia tributaria y por la limpieza de lo público es brutal. Cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionario público, falsedad documental y sobre todo esto, corrupción en los negocios, en una agencia tributaria que debe velar por la limpieza de los negocios. La profundidad de la acusación es de este calibre, pese a que Montoro una y otra vez había dicho que él no tenía vinculación con su antiguo despacho. Este es un gobierno que lo que está haciendo, como dice esa pancarta, como dice gobierno de ZP, pandilla de inútiles, estáis arruinando España y estáis arruinando el Estado. Este es el hombre imputado, quien fue ministro de Hacienda junto a todo el ministerio prácticamente, porque lo que la justicia le apunta es que su ministerio fabricaba leyes a cambio de pagos a su empresa. Esto es lo que tenemos hoy entre manos, una acusación de corrupción que no habíamos visto hasta ahora. Habíamos visto mordidas personales. Habíamos visto financiación de partidos, que las empresas que pagan redacten leyes y el gobierno las apruebe, acaba de elevar el listón de la corrupción, de momento todavía presunta, pero tras 7 años de investigación,
a alturas que no conocíamos. Y esto salpica a todo el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro hasta el año 2018. La imputación es gravísima por la investigación que tiene detrás y sobre todo por el recorrido que tiene por delante. Pedro Gómez, Tribunal Supremo, porque esto ocurre tras 7 años de investigación de tribunales. 7 años de investigación y un auto atronador, porque lo que dice ese auto del juez Rubén Ruz de Tarragona es que hubo una trama de compraventa de leyes. Las gasísticas intentaron modificar a través del Ministerio de Hacienda de diferentes departamentos leyes impositivas para rebajarle los impuestos que tenían que pagar. Desde el Ministerio de Hacienda se les denegó esa opción, rechazaron esas propuestas y según los mails que se incautaron en la investigación, las empresas gasísticas llegaron a la conclusión de que tenían que contactar con equipo económico, el bufete económico liderado por Cristóbal Montoro por la influencia que podía tener en el ministerio. Y efectivamente ese contacto surgió y dio efecto porque inmediatamente después de pagarle casi 800.000 euros a ese despacho económico se redactaron leyes que bajaban los tipos impositivos a las gasísticas. Es más, incluso llega a decir el juez que el texto que es Boomerang de ida y vuelta. Pero hoy es que se vuelven contra ese ministerio, las campañas de ese ministerio. ¿Recuerdan ustedes aquello de Hacienda somos todos? ¿Recuerdan aquella campaña? Esta era la del ministro Cristóbal Montoro. ¿Esto me lo puedes hacer sin IVA? Sí, claro, sin IVA, y sin hospitales, sin pensiones, sin carreteras, sin... Cuando alguien defrauda, está defraudando a todos y solo con el compromiso de cada uno podemos mejorar. Agencia Tributaria, lo que defraudas tú lo pagamos todos. Gobierno de España. Lo que defraudas tú lo pagamos todos. 770.000 euros en ingresos, dice la justicia, a cambio de leyes escritas por quienes no van a pagar estos impuestos. Eso era 2014, 2015 hubo más. Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por sus impuestos, sería imposible continuar la cadena. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Contribuimos para recibir. Mientras todo esto pasaba, Montoro daba lecciones. A todos también. Estas. Palabras éticas, escucho, leo palabras éticas también pronunciadas en editoriales de medios de comunicación. No tienen duda de referir a la sociedad española sobre la ética, de la importancia que tiene aflorar bases imponibles para financiar nuestro servicio público, cuando desde esos medios de comunicación tienen importantísimas deudas con la hacienda pública, señorías. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Quieren entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos. Los creadores de opinión pues tienen problemas con la hacienda pública, pero no los admito. Una conducta, primero, transparente, y en segundo lugar, ejemplarizante en la relación tributaria. Claro que la tiene que tener. En relación con mi declaración de renta, no es que amenazó a periodistas, amenazó a actores, amenazó a políticos, la propia Esperanza Aguirre, amenazó a todo el mundo el hombre que hoy, dice la justicia, estaba cobrando a cambio de publicar leyes, llevarlas al BOE, pagadas por las empresas de gas. Esta era lo que en España se conoce como moral fiscal. Claro, y muchas de esas amenazas eran cuando a los periodistas que decían que él era un lobista y que había dado la puerta giratoria y se había convertido de lobista a ministro de Hacienda en versión 2, y si alguien lo criticaba y se decía este hombre es un lobista, pues de repente hacían inspecciones y amenazas. Sí, amenazas. Javier Chicote, periodista de investigación de ABC. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, podemos decir que tú empiezas a tirar del hilo antes incluso de la creación de Equipo Económico, ya cuando creas esa empresa que se llamaba Montoro y Asociados. ¿Qué veías tú para mirar por ahí, para investigar por ahí, Javier? Bueno, claro, Montoro y Asociados es cómo se crea el despacho. Lo que ocurre es que cuando el PP vuelve al gobierno con Mariano Rajoy, pues Cristóbal Montoro vuelve a ser nombrado ministro de Hacienda. Ahí es cuando le cambian el nombre, pasa a llamarse Equipo Económico y él traslada las acciones a su hermano. Y luego está la cúpula, que era la cúpula de Hacienda de Montoro, es la que se queda enfrente de Equipo Económico. ¿Por qué yo empiezo a tirar de ese hilo? Porque a mí me dicen que hay importantísimas empresas que necesitan influir en Hacienda y les sugieren que encarguen un informe a Equipo Económico, porque de esa forma es más fácil llegar a Hacienda. Efectivamente, investigando el tema, pues doy con que hay empresas de IBEX 35 que, por ejemplo, necesitan pedir a Hacienda que se libere una serie de créditos para pagar contratas públicas por parte de los ayuntamientos y encargar un informe a Equipo Económico de 300.000 euros, informe que no leen, pero que sirve para lo que sirve, que es un poco lo que se está investigando ahora en Tarragona. Entonces, publico una serie de reportajes sobre estas actividades y pues al ministro de Hacienda no le gusta mucho y decide amenazarnos a mí y al periódico. Es precisamente lo que te iba a decir. Ese informe y esas investigaciones que tú comienzas a publicar en ABC sirven no para que Cristóbal Montoro dé explicaciones, no para que Cristóbal Montoro pues se desvincule o cambie esta situación, sino precisamente para arremeter contra ABC, arremeter contra ti, incluso investigarte directamente. Lo contabas tú mismo en tus redes sociales. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué fueron contra ti? ¿De qué manera? Sí. En junio del 17, Montoro dice que nos está vigilando. Esto lo dice en los pasillos del Congreso, en abierto. Que está vigilando, que nos andemos con mucho ojo, que de momento las informaciones están muy medidas, pero que tengamos cuidado. Junio del 17. En septiembre del 17, a la vuelta de las vacaciones, eso yo no lo supe en el momento, lo descubrí años después, el inspector jefe de la ONIF, el Organismo Nacional de Investigación del Fraude, envía un correo al director del área de inspección de Agencia Tributaria y al director general de la Agencia Tributaria. Un correo que se titula Informe Chicote. Eso es un informe prospectivo sobre mí espeluznante. Espeluznante es hasta el punto de que ahí aparece mi hija, que en ese momento tenía 3 años, aún no había cumplido 4. Husmearon en la herencia de mi padre, que había fallecido en 1999, cuando yo tenía 19 años. Ahí aparece todo lo que yo he cobrado en periódicos, en revistas, en televisiones, en editoriales, en universidades, absolutamente todo, buscando algo para acabar conmigo como fuera. Lógicamente, yo no soy un contribuyente tan importante. Yo, como autónomo societario, facturaba 70.000 euros, más o menos. Eso no cuadra mucho con que el inspector jefe de la ONIF le envíe mi informe al número 1 de Hacienda, de la agencia tributaria, justo después de haber molestado al ministro Montoro. Por eso yo esto, cuando lo descubrí años después, que me llamó un periodista amigo, un gran periodista de Barcelona, y me dijo, Javi, sé cuánto cobras. Digo, ¿cómo? Y me explica que se ha filtrado esta historia, mi informe. Pues, lógicamente, veo que esto que puede ser un delito. Yo, de hecho, lo bautizamos como la kitchen fiscal del PP, ¿no? Porque fue utilizar las herramientas del Estado en beneficio propio. Y desde entonces he estado intentando personarme como acusación particular en la causa de Tarragona para perseguir a estos tipos que me hicieron esta cacería fiscal. Bueno, Javier, hay que decir que buscaron muchísimo, que pusieron a lo más granado de Hacienda para intentar buscar tus trapos sucios, pero tampoco encontraron nada, ¿no? No, de hecho yo no me enteré hasta que hace 2 años aproximadamente, este periodista me llama y me dice que existe ese informe. Entonces ahí llegaron a la conclusión que no había ningún incremento patrimonial sin justificar. Menos mal, claro, yo trabajo mucho todos los días y nunca he robado nada a nadie. Pero sí que dijeron que había que ponerme bajo vigilancia. Me abrieron una ficha con un chivato, se llama una FIT, y eso significa que si yo hago cualquier cosa, cualquier movimiento, comprar un coche, una casa, algo, una retirada, una transferencia elevada o lo que sea, salta un chivato en Hacienda. Entonces entiendo que he estado monitorizado varios años. Pero afortunadamente yo no he recibido jamás, nunca, ninguna sanción de Hacienda. Me han hecho revisiones de IVA como a todos los autónomos, pero nunca he recibido ningún tipo de sanción. Así que entiendo que no encontraron lo que buscaran. Luego eso sí que lo utilizó otra mafia, en este caso de ultraderecha, para intentar ir contra mí, pero tampoco consiguieron nada.
Montoro, lo hemos conocido en estas últimas horas, está imputado actualmente por cambiar leyes para intentar beneficiar a empresas gasistas de Tarragona. ¿Estás también investigando esta otra vía que es Hacienda, Javier? Sí, aquí lo que ocurre es que eso es el principio de la causa. Es decir, aquí se está investigando a unas empresas en Tarragona y de repente descubren que en un correo electrónico alguien dice, oye, en Hacienda no nos hacen caso y nos dicen que hay que contratar equipo económico. Por eso Policía Judicial de los Mossos d'Esquadra empieza a investigar ese tema. Se presentan en la sede central de la Agencia Tributaria en Madrid con auxilio de la Guardia Civil y copian decenas de miles de correos electrónicos. Investigando el tema de Tarragona. ¿Qué pasa? Que ahí lo que descubren es espeluznante. Ven una auténtica mafia en Hacienda. Ese es el motivo por el que el fiscal jefe anticorrupción se enfrenta con la fiscal del caso, porque la fiscal del caso quiere investigar y el fiscal jefe anticorrupción no quiere investigar. No sé cuáles son los motivos, pero el fiscal jefe dice que solo las empresas de Tarragona, solo ese trocito. Y la fiscal que llevaba el caso le dice, pero es que aquí han aparecido más indicios de delito, como lo que me hicieron a mí. Lo que hace Policía Judicial es mira fechas y personas. Y dicen, coño, el periodista que destapó lo de equipo económico, voy a ver, y ponen Chicote en el buscador. Y es donde aparece el correo que se titula Informe Chicote. Yo no soy el único, hay más gente a la que le han hecho esto. Y me dicen que equipo económico, literalmente, pues era una ventanilla del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria. Entonces ahí se enfrentan y esta causa ha estado bajo secreto 7 años, que es una barbaridad. Yo pedí mi personación y el juez dice que no me podía personar porque estaba secreto y yo no podía saber lo que había, cuando ya se había filtrado. Porque no le interesa a Anticorrupción que esto se levante y se conozca. Entonces, ahora se ha levantado el secreto y lo que yo intuyo por el auto es que se han ceñido solo a la causa de Tarragona. ¿Por qué? Porque el fiscal jefe Anticorrupción dice que investigarlo todo equivaldría a abrirle una causa general a Hacienda. Y eso para la Fiscalía también es un lío, porque ahí en Manuel Silvela 4 hay una oficina de apoyo de la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción. Pero yo entiendo que si estás investigando un delito y por el camino encuentras pruebas de otros muchos, digo yo que habrá que perseguirlos. Y en lo que a mí respecta, yo voy a pedir mi personación, voy a perseguir a estos tipos y si no me lo permite el juez de Tarragona, me iré a Plaza Castilla y pondré una querella ahí por varios delitos, porque lo que hicieron conmigo es un delito, no me cabe la más mínima duda. Javier, ya para terminar, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta imputación de Cristóbal Montoro, del exministro? Bueno, yo me falta por ver, porque se ha levantado el secreto, pero todavía nadie ha accedido a la causa. A ver cómo tienen atado esto de las gasistas. Yo creo que a Montoro probablemente lo vayan a proteger, porque en este caso, sobre todo el tráfico de influencias y la prevaricación y tal, para acreditarlo, hará falta la prueba de que Montoro ordenó, ¿no? Ordenó modificar una ley, ordenó investigar a un periodista. Entonces, mi duda es qué van a decir los encausados. Sí. Los colaboradores de Montoro en Hacienda y los antes subordinados y luego gestores de equipo económico en el despacho van a contar todo o no van a contar todo. De eso va a depender si se va a llegar hasta Montoro o no se va a llegar hasta Montoro. Que Montoro estaba implicado, yo no tengo la más mínima duda, pero la más mínima, es decir, yo a quien molesté es a Montoro y Montoro era el que controlaba Hacienda, pero ahora hay que demostrarlo en el juzgado, donde no es tan fácil. Estoy esperando como agua de mayo las testificales y cuando se empieza a hacer preguntas. Pero sobre todo eso, a ver hasta dónde quiere llegar el juez y la Fiscalía, y si quieren de verdad abrir el gran melón que afectaría a Montoro, más allá de las operaciones puntuales de las gasistas de Tarragona. Javier Chicote, ABC. Gracias, Javier. Un abrazo. Suerte. Yo, junto a otra serie de personas, por cierto, todas ellas muy cualificadas, fundamos una consultora en el año 2006 y a partir del año 2008, donde yo regresé, no como se dice, a la política, no, al Congreso de los Diputados, es cuando yo dejé esa empresa. Y si yo salgo de una empresa a partir del año 2008, ¿cómo quiere que explique nada de una empresa donde no estoy? O sea, quiero decir, no sé, vamos, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Es que cómo se explica uno sobre donde no está, cómo se explica. Compraventa de leyes.
Esto es lo que dicen los tribunales tras 7 años de investigación. Chema Garrido, Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Javier García Vila, Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que tenemos hoy, insisto, no lo habíamos visto. Habíamos visto muchas corrupciones. Que te hagan la ley, más bien que tú te hagas la ley y te la pasen a limpio en el BOE, esto no lo habíamos visto. Bueno, se puede decir que era un lobista con intereses a tomar, ¿no? Hay que recordar que Montoro fue el impulsor de los recortes más duros y no solo de los recortes, sino de la flexibilidad laboral que a tanta gente le hizo daño. Solo un apunte. Aznar hablaba unos días de corrupción estructural del gobierno. Y hoy se conoce que sus 2 ministros de Hacienda han estado imputados. Porque digo, ¿hay algo más estructural que tus 2 ministros de Hacienda estén imputados por este tipo de delitos? Sí, vamos a ver, yo es verdad que yo ayer cuando lo vi me quedé un poco, me quedé un poco, en fin, compungido, porque es verdad. Hay que reconocer que esto es el epítome de la corrupción, es decir, es un ministro proponiendo leyes o reglamentos, no para el bien común, sino para su enriquecimiento personal y el de determinadas empresas. Es decir, esto sí que es corrupción en el sistema, es decir, no son los alrededores del sistema, sino el sistema mismo, y por tanto es verdad que es de una enorme importancia, vamos a una enorme gravedad, vamos a ver en qué va quedando la cosa. Es verdad que es una instrucción que parece muy seria, lleva 7 años, nadie sabíamos nada, creo que el ABC apuntó algo hace un tiempo, pero es verdad que él se ha llevado con una enorme discreción y vamos a ver a partir de aquí qué sale. Es muy grave y creo que el PP hoy no ha acertado esta mañana con la reacción. Creo que se lo tienen que construir un buen argumentario. La lectura ahora mismo y la gravedad de las acusaciones son estas. Empresas pagan y pueden pagar menos impuestos. Compran leyes y se les escribe la ley para que paguen menos impuestos en un momento determinado o para que se les reduzca el impuesto de actividades económicas. Esto es lo que se dice a cambio de 770.000 euros para el despacho del ministro. Esto es lo que dibujan los tribunales, compra y venta de leyes. La vía directa, como siempre, es pagar al despacho que tiene contacto directo con Montoro. Así reza uno de los correos enviados por una de las empresas gasísticas que, según el auto, buscaba una reforma legislativa para pagar menos impuestos. El despacho al que se refieren es Equipo Económico, del que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue socio fundador, presidente y consejero. Según la causa abierta hace 7 años por un juzgado de Tarragona, este habría sido el origen de una trama que ha acabado con la imputación de 28 personas, entre ellas miembros de la cúpula ministerial de Montoro, y desde donde se habría conformado una red de influencias para conseguir un rédito económico. Las empresas gasísticas llegaron a pagar hasta 779.000 euros a cambio de al menos 2 rebajas fiscales en 2013 y 2018, pasando siempre antes por el bufete de abogados ya mencionado. Según el juez que instruye la causa, Rubén Rus, el modus operandi era sencillo. Montoro habría colocado en lugares clave de su ministerio a personas vinculadas con dicho despacho de abogados, lo que aseguraría que los textos legislativos se redactaran a demanda de las mercantiles investigadas. Al que fuera ministro de Rajoy, el juez lo sitúa en la cúspide de lo que considera una organización que recaudaba dinero en el corazón de la administración pública a cambio de beneficiar a empresas privadas. Junto a Cristóbal Montoro están imputados 9 miembros de su equipo en el Ministerio de Hacienda por una docena de supuestos delitos de corrupción. Insisto en lo que estamos hablando. Esto es 2018. Esto es anteayer. Este no es el gobierno de Aznar. Este es el ministro de Aznar y de Rajoy, del Ejecutivo que cae. Y lo que se está diciendo es, en aquel gobierno te podías comprar las leyes. Respeto a la justicia, así lo ha dicho el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular. Piden dejar trabajar a la investigación y defienden que tienen información limitada sobre este caso en el que ha sido imputado quien fuera su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Eso sí, ponen el acento en que esta causa ya había sido archivada, dicen, y defienden la transparencia con la que se aprobaron las leyes que ahora están en cuestión. Vamos.
Esperar a ver cómo lidia con esto el Partido Popular, pero desde luego, a pesar de estar en la fase de instrucción, como decíamos antes, no pinta nada bien, ¿no? No pinta nada bien por lo que implica, por la posibilidad de que se hayan hecho leyes, y además en materia fiscal, un asunto especialmente delicado, para beneficiar a clientes. Vamos a ver si eso es, pero bueno, también la sombra de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio, ahí está, ¿no? Que muchos medios de comunicación han informado durante mucho tiempo, bueno, pues de muchas prácticas por parte de ese ministerio, que por cierto también afectó a algunos periodistas. Sí, decíamos antes el momento inoportuno en el que llega para el PP este caso, ¿no? Porque el Partido Popular lleva meses en una estrategia de ofensiva contra el gobierno progresista por el caso de corrupción en torno a Santos Cerdán, y ahora, bueno, pues tiene un caso en sus filas, ¿no? Que le obliga primero a aplicar el mismo listón ético y político, ¿no? Es decir, a actuar de la misma forma que exige al PSOE que actúe con sus implicados, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. Y luego también la derivada política de esto, ¿no? Es cómo se debilita la estrategia de oposición solo centrada en la corrupción del Partido Socialista, porque ahora estarían, bueno, pues los dos grandes partidos implicados en casos de corrupción. Yo iría con pies de plomo en lo relativo a Montoro en este caso, pero yo puedo ir, el PP no. El PP se tiene que aplicar su propio rasero y tiene que ser más contundente y actuar con mucha más fuerza y rapidez. Me parece que no vale dar patadas hacia adelante, a seguir y decir, bueno, ya veremos cómo evoluciona. No. Igual que hubiera actuado contra el PSOE, se tiene que decir ahora. Es una acusación muy grave, es una imputación muy grave a alguien que fue ministro y claro, en Génova dicen, bueno, es que no tiene nada que ver con Feijóo y ya dejó de ser alto cargo hace 7 años. Da exactamente igual. Es el partido. Cuando uno llega a la presidencia de un partido, se pone una mochila. Feijóo lleva la mochila de todo el pasado del PP a cuestas, le guste o no, tenga que ver con él o no, los nombrara él o no. ¿Esa diferencia con Cerdán está? Claro que sí, él no nombró a Montoro. Bien, pues que la diga. Yo, incluso sin haber nombrado a Montoro, voy a ser igual de contundente que debería ser el PSOE con Cerdán o con quien sea, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le está faltando al PP, un poco de reflejos. No sé, veo al PP aturdido ahora mismo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está la Comisión de Derechos de Garantía? Hay que esperar, esto se archivó en su momento y las leyes no solo las aprobó un gobierno, sino que tienen el aval del Congreso. Claro, fíjate que la estrategia es de minimizar, ¿eh? O sea, cuando ya habíamos pensado que España llegaba ya a un momento en el que cuando estalla un caso de corrupción no se minimiza, sino que hay que reconocer, pedir perdón y efectivamente decir presunción de inocencia, que la justicia trabaje, pero que grave es todo, cuando ya pensábamos que estaba en ese punto, ahora vemos a un Partido Popular minimizando, relativizando, en lugar de salir con la misma firmeza que le pedían a Sánchez que saliera hace escasamente un mes. Si es que además no tiene coste para ellos meterse a Montoro. Es que Montoro es cosa del pasado. Para Feijóo, no tiene un coste para Feijóo salir ahora contundente y presumido mucho. Pero abrir un expediente informativo contra Montoro a Feijóo lo legitima en su lucha por la regeneración pública. No le hace zancadillear a su propio partido. Otra cosa es que tenga que salir diciendo, yo garantizo que no hay nadie de los entornos de los que ahora mismo están imputados que sigan teniendo un peso en los equipos económicos y políticos del Partido Popular. ¿Eso lo puede decir ahora Feijóo? Yo no lo veo. Claro. O sea, ya no lo del expediente, que igual parece muy complicado. Claro. Digo, ¿puede asegurar Feijóo ahora mismo que en su entorno no hay nadie que esté de una manera u otra vinculado a esto? Con peso en los equipos económicos del hay Partido dudas, Popular. Bueno, yo insisto hasta ahora. Claro, puede haber que haya... Primero, que la estrategia, creo que de todos los partidos, pero especialmente del PP, de entrada siempre es minimizar, porque esto funciona así, luego van ganando tiempo y luego efectivamente es que luego hay segundos niveles que han estado en los ministerios que siguen integrados en la estructura del partido, ocurren todos en la organización. Y luego yo lo decía antes porque es verdad que su nombre no ha aparecido en ningún lado, pero es cierto que ahora, por ejemplo, ha recuperado a una figura que trabajó muy estrechamente con Cristóbal Montoro y que, insisto, además representa a una familia, una mirada, un ala dentro del equipo económico del PP. Entonces es complicado. Yo creo que de momento el PP se va a intentar separar de esto, pero sin dar muchas explicaciones. Cierto, recuerdos al señor Montoro. Mandarle un WhatsApp, Montoro, sé fuerte. Muchas gracias.